que vamos a ver hoy solamente es el versículo 18. Me parece que amerita a que podamos tratar primeramente ese versículo 18, que es la introducción a lo que va a decir en los versículos siguientes, cómo va a explayarse un poco más el apóstol Pablo para explicar lo que tiene que ver con el versículo 18. Y vamos a estar leyendo ahora, luego vamos a introducirnos a la enseñanza. Dice versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si ustedes han leído ahí conmigo, han encontrado que en varias ocasiones se menciona la palabra gemir. La palabra, podemos decir, queja, un quejido, un sonido que se emite. En 3 ocasiones se menciona esa palabra. Pero lo que vamos a ver hoy es el versículo 18, y lo que quisiera titular este mensaje es las aflicciones presentes versus la gloria futura. Las aflicciones presentes versus la gloria futura. No hay una discusión sobre que hay aflicciones en este mundo. Creo que eso está claro. Pero tampoco hay ninguna discusión sobre la gloria que va a venir y que vamos a poder contemplar y que va a ser manifestada en los creyentes. Entonces, si bien nosotros estamos contemplando acá en el capítulo 8 el obrar del Espíritu en el creyente, debemos ver también acá que esto es algo de ánimo para el creyente. Es una consolación, la esperanza que tenemos de poder ser manifestados en gloria. Debemos hacer la aclaración primero de que lo que Pablo escribe en este párrafo, en estas líneas, es exclusivo y pertenece solamente a aquellos que han nacido de nuevo. Porque no queremos generar una falsa esperanza, una falsa expectativa de aquellos que no han sido renacidos, de aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador. Algunas personas creen ser creyentes, pero no lo son. Y entonces es necesario entender que Pablo está escribiendo acá a creyentes. Está escribiendo a los que ya han nacido de nuevo. No está escribiendo solamente a aquellas personas que venían a la iglesia en Roma. No está escribiendo a aquellos que habían nacido en una familia cristiana. No está escribiendo a aquellos que tenían una religión y que esa religión constaba en leer las Escrituras, constaba en ayudar a su prójimo, constaba también quizás en anunciar el Evangelio, aún sin haberlo creído. Entonces debemos acá separar, dividir las aguas. Debemos estar en claro que la enseñanza que vamos a ver hoy tiene que ver
exclusivamente, singularmente, de los creyentes, de los que han nacido de nuevo, para no generar una falsa expectativa, una falsa esperanza de salvación. Y sería un grave error que, no siendo creyentes, podamos confiar en lo que Pablo dice en el versículo 18, lo leo de nuevo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, dice Pablo, en nosotros, y ahí abarca no solamente a él, sino a toda la iglesia, ha de manifestarse. Entonces, Pablo lo que hace es considerar primero que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener sufrimientos, pero también hace una comparación con la gloria que en nosotros los creyentes ha de manifestarse. Y cuando él pone esas dos cosas en balanza, él estima eso como algo que nosotros no tenemos ninguna pérdida. La aflicción de este mundo se ve tan insignificante delante de las glorias que han de venir a aquellos que creen en el Señor. Pablo primero establece una verdad, que es la que vamos a ver hoy, versículo 18, pero luego la aplica a los destinatarios de esa verdad. Y esos destinatarios primero es la creación de Dios, este mundo con todo lo que hay en él, todas las criaturas de este mundo. En los versículos 19 hasta el versículo 22 habla acerca de la creación, y la creación gime. ¿Por qué? Porque está sujetada a padecimientos. Ustedes han contemplado la muerte de algunos seres queridos, han contemplado quizás la muerte hasta de algún animal, una mascota, y eso le ha traído tristeza. Han contemplado la muerte, la enfermedad, y ustedes ven que este mundo está sujetado a esos padecimientos. Pero también lo que vemos es que la creación va a ser destinataria de la gloria que ha de ser manifestada en los hijos de Dios. Pero también los mismos hijos de Dios van a ser esos destinatarios. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué cosa estamos sufriendo hoy que no será largamente superada por la gloria que ha de ser manifestada en nosotros? ¿Qué es lo que estamos sufriendo hoy? Piensen un momento, ¿qué cosas están sufriendo? Ahora vamos a ver un listado de cosas que podemos padecer, de aflicciones, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosas nosotros estamos sufriendo que van a ser largamente superadas cuando experimentemos la gloria, cuando estemos delante del Señor, en el cielo? Ahora, lo primero que vemos, y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a ver hoy, la segunda parte la vamos a ver, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Pero la primera parte tiene que ver con la gloria supera ampliamente a las aflicciones. La gloria supera ampliamente a las aflicciones. Dijimos que el título es Las aflicciones presentes versus la gloria futura, y Pablo no se tarda en decir que la que sale victoriosa es la gloria y no las aflicciones. Y lo que dice Pablo acá es, versículo 18, pues tengo por cierto, esto no es una ilusión. Algunos piensan que la gloria que va a venir, la gloria que los creyentes esperan, es una ilusión, es una fantasía, es algo que realmente es un cuento de hadas. Nosotros no podemos creer en eso, dice la gente. Es algo que está escrito en un libro que no está comprobado y que es algo tan ilusorio que es muy difícil de creer. Eso es para los débiles, es para las personas débiles de mente, ¿no? Que necesitan creer en algo que va a ocurrir, y como comúnmente se dice, es la zanahoria que va delante de nosotros, ¿no? Nos están prometiendo algo que va a venir para que nosotros podamos estar contentos y superar las aflicciones de este siglo presente. Pero eso Pablo no se pone a discutir eso, sino que directamente él dice, tengo por cierto. ¿Y qué significa eso? Esa palabra es razonar sobre un asunto y se refiere a un proceso de estudio. No es que Pablo no estudió el tema, no es que Pablo no estudió las aflicciones presentes y la gloria futura, sino que Pablo las estudió, las vio en el Antiguo Testamento, las vio en las palabras de Cristo cuando él se encontró con el Señor, y él sacó una conclusión, llegó a un resultado, y ese resultado era que
las glorias que van a venir superan ampliamente al sufrimiento que nosotros podemos tener en este mundo. Romanos capítulo 3, versículo 28, acompáñenme ahí por un momento. Él utiliza varias veces, es una palabra favorita de Pablo, esta palabra tengo por cierto. En versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Él aquí la utiliza para confirmar, para tener por cierto, como diría en el capítulo 8, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es algo que nosotros como creyentes creemos. No intervienen las obras para que nosotros seamos justificados, para que nosotros tengamos salvación. Pero él dice, concluimos. No hay ninguna discusión. Yo ya lo estudié. Yo ya lo recibí de parte del Señor. Esto es cierto. Y cuando Pablo ahora dice, tengo por cierto, es algo que él ya lo ha meditado y que Dios ha trabajado en su corazón y él puede estar seguro de que esto es así. Si nosotros estamos dudando de la gloria venidera, si nosotros estamos dudando de lo que va a ocurrir después de que el Señor venga a buscarnos, estamos cortos de lo que Pablo estaba completamente convencido. Pero como esto es la palabra de Dios, nosotros debemos creerla, porque es así. Esto no es una idea de Pablo. Si bien él dice, tengo por cierto porque es una conclusión a la cual llegué. Esto no es una idea de Pablo. Esto es inspiración del Espíritu de Dios. Ahora, nos sugiere un resultado de cálculo más o menos dudoso. Más bien expresa la más firme certeza. Podemos estar seguros de esto. Podemos estar seguros de que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que ha de venir y que ha de manifestarse en nosotros. Alguien dijo así, la insignificancia, yo puse entre paréntesis, no la inexistencia del sufrimiento presente en comparación con la gloria futura, era una idea fija del apóstol Pablo. Fíjense en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, estamos ahí cerca, versículo 17. Esta idea de el sufrimiento versus la gloria que ha de venir era algo que Pablo lo repetía vez tras vez. El apóstol Pedro también tenía esta misma idea. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios al escribir estas cosas. Pero versículo 17 de 2 Corintios 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo lo repite una y otra vez. Era una idea fija en su mente. Dios lo había puesto allí para que también nosotros podamos ser enseñados. Y obviamente los romanos. Él no pierde el tiempo en debatir sobre la realidad que él expresa, ya que está hablando a creyentes. Él no se pone a debatir ahí, no se pone a discutir y a decir, bueno, vamos a ver si esto es así, yo tengo acá mis conclusiones, ustedes qué piensan. No, porque está hablando a creyentes, los creyentes deben creer esto. El problema es que nosotros muchas veces no creemos esto. Probablemente digamos que lo creemos, porque está establecido, porque la Biblia lo dice así. Pero muchas veces estamos cortos de fe, estamos faltos de fe, nuestra fe es pequeña, no creemos algunas cosas realmente como debiéramos, pero si fuera así, deberíamos creer que esto es así. Que las aflicciones no deben desanimarnos a tal punto de no poder ver que estamos a la expectativa de la gloria de Dios, cuando seamos manifestados allí en gloria. Es una conclusión a la que cada creyente debe llegar en su corazón, o que cada creyente debe recibir, debe ser enseñado y debe abrazar, debe creer. Ahora lo primero que vemos acá son las aflicciones del tiempo presente. Pablo empieza por la parte mala en el versículo. Muchas veces lo hace de esa forma. La comparación que hace, primeramente empieza con la parte negativa. Y la parte negativa dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. O sea, él tiene por cierto, primero que hay aflicciones en este mundo. Y eso no requiere ninguna discusión. Vamos a ponernos a discutir
o a pensar o a deliberar si tenemos aflicciones en este tiempo? ¿Hay alguno acá presente que no haya sufrido en algún momento en su vida? Lo más probable es que hayamos sufrido muchas veces. Lo más probable es que hoy en día estemos sufriendo algo. Estamos sufriendo quizás de cansancio, estamos sufriendo de las actividades de la semana, no pudimos dormir bien, quizás. Esos son sufrimientos de este mundo. Cuando estemos en gloria no vamos a estar durmiéndonos, no vamos a estar cansados de no poder ir a la iglesia. A veces algunos me dicen, no, lo que pasa es que por ahí esta semana fue muy dura. No vamos a padecer esas cosas. Quizás hoy en día estamos padeciendo alguna tristeza por algo que nos está ocurriendo. O estamos sufriendo alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad quizás grave, no sé, o quizás la vamos a tener en algún momento, pero eso es parte de este mundo, es parte de esta generación. No podemos ponernos a discutir si hay sufrimiento. Pablo dijo, tengo por cierto que los sufrimientos, las aflicciones de este mundo, de este tiempo presente. Entonces, no hablamos acá simplemente porque estas aflicciones nos traen a la mente de que las cosas que ocurren, que suceden, no son siempre como nosotros queremos, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Que ustedes quisieran que el mundo, que sus vidas sean de una forma, pero en realidad no son así. No son así. Hay aflicciones, hay problemas. Quizás problemas financieros, no llegamos a fin de mes. Quizás problemas en la familia. Las cosas no suceden como queremos. Enfermedades, como dije. Las cosas no suceden como nosotros queremos. Pero acá no hablamos de inconformismo, porque a veces pensamos, las cosas no suceden como nosotros queremos. Yo quisiera tener un auto 0 kilómetros. Yo quisiera irme de vacaciones al Caribe o a Europa y no me pasa. Y entonces no estoy conforme. Eso no son sufrimientos, esos no son los sufrimientos que Pablo está hablando. Porque teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, dijo Pablo. Sino de las situaciones objetivas que nos ocurren, cosas que nos suceden a diario, todos los días. Probablemente tengamos alguna aflicción, alguna tristeza, algún padecimiento. Y podemos pensar en una larga lista de dolores que nos pueden venir aún como creyentes. No necesariamente los incrédulos tienen padecimiento en este mundo. Y es más, los creyentes tienen los mismos padecimientos que los creyentes en este mundo. Y estoy hablando no los padecimientos por el pecado, las consecuencias del pecado, estoy hablando de las cosas naturales de este mundo, pero además también se suman las aflicciones por Cristo, por la causa de Cristo. Y Pablo tenía una larga lista, que ahora vamos a ver. Pero hay una lista acá que yo puse de algunos títulos de aflicciones que nosotros podemos llegar a tener, o que quizás hemos experimentado. Primero, pruebas emocionales o mentales. Pruebas emocionales o mentales. Tristeza, ¿han padecido de tristeza por algo que ha pasado? Bueno, eso es un sufrimiento. La ansiedad, hoy en día eso está muy interiorizado, está muy popularizado, la ansiedad, ¿no? Muchos tienen que tomar algún ansiolítico o alguna pastilla, algo, porque están mal. Algunos toman té de tilo, ¿no? Porque están ansiosos. La vida, ¿no? La vida trae las ansiedades. El no confiar en el Señor trae las ansiedades. Alguna enfermedad mental trae las ansiedades también. Las angustias, las preocupaciones, la soledad. Muchas veces eso también es causa de tristeza. La falta de paz, la desesperación. Y aquí han escuchado ustedes los ataques de pánico, ¿no? Eso es muy común hoy en día. Falta de paz y desesperación. Y algunos hemos padecido por eso, hemos pasado por eso en tiempo pasado. Y realmente son aflicciones que nos pueden llegar a venir. Son aflicciones de este mundo, de este siglo. También están los problemas económicos. Escasez financiera, les ha pasado hoy en día, es algo muy común. Quizás un gran porcentaje
No solamente los que están en este mundo, que son incrédulos, pero creyentes, están también batallando con la escasez económica, las deudas, no podemos pagar, no llegamos, el desempleo, no tener trabajo, tener lo suficiente, no tener lo suficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Todo eso son aflicciones. Problemas de salud, enfermedades graves, crónicas, algunas enfermedades recurrentes. Varios de nosotros tenemos enfermedades crónicas, es un sufrimiento. Cuando llega el invierno empezamos a tener algunos problemas. Otros quizás tienen problemas de otro tipo, de otra índole, problemas de salud que afectan la calidad de vida. Los sufrimientos clásicos de esta vida presente. Conflictos familiares o relaciones, las separaciones, los divorcios. Bueno, espero que eso no sea algo de nuestra iglesia, ¿no? Pero problemas familiares o pérdida de un ser querido, también problemas en la familia, problemas en el matrimonio. ¿Van a decir que eso no es triste? ¿Que eso no es un problema? ¿No es una aflicción? Sí que lo es. Y también aflicciones espirituales, y esto es particularmente de los creyentes. Tenemos aflicciones espirituales. Algunos religiosos también tienen aflicciones espirituales, pero de otra forma, que son las tentaciones, de estar luchando contra algo, contra alguna tentación, tu vida. Eso es una aflicción. ¿Por qué? Porque estás preocupado, porque capaz que vas a caer, porque no te podés mantener, porque no nos estamos acercando a Dios como debiéramos. Y entonces estamos luchando con eso. Dudas sobre la fe también es una aflicción. Falta de propósito o luchas internas por mantener nuestra integridad, nuestra santidad. Estas son aflicciones de este siglo presente. Hermano, no vamos a tener estos problemas cuando estemos en gloria con el Señor. No vamos a tener eso. Los que son creyentes, obviamente, ¿no? Pero el apóstol Pablo podía ilustrar mejor estos sufrimientos, podía dar un cuadro, una foto o un video de lo que había pasado, lo que él había sufrido. Padecimientos en Cristo, pero también padecimientos físicos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Él da una gran, larga lista de padecimientos, de sufrimientos que él había tenido. Y podemos decir, bueno, este era un creyente ejemplar. ¿Cómo es que el apóstol Pablo estaba padeciendo tanto? Si lo ponemos en una escala, en un termómetro, donde ponemos al apóstol Pablo y nos ponemos a nosotros y decimos, bueno, él era mejor creyente que nosotros. Entonces, él debería tener menos padecimiento que nosotros. Y nosotros a veces padecemos por causa de nuestras torpezas, de nuestras debilidades, pero Pablo no era como nosotros. Bueno, Pablo era como nosotros. Lo que pasa es que Pablo a veces estaba mucho más cerca del Señor que nosotros. Estaba dependiendo mucho más del Espíritu que nosotros. Pero lo que quiero decir es que Pablo también sufría. Fíjense el versículo 23. Versículo 23 dice, yo más, soy ministro de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Y acá empieza, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Saben que a Pablo le dolía los azotes? No era Superman. Él había padecido físicamente eso. Por causa de Cristo. 3 veces he sido azotado con varas, o sea, no solamente con azote o con látigo, sino con vara, con una varilla. Una vez apedreado. ¿Saben qué? Cuando uno era apedreado, no vivía para contarla. Pablo vivió para contarlo. Mejor dicho, algunos dicen que él murió, pero fue levantado por el Señor. Pero él podía dar testimonio que había sido apedreado. Las piedras le dolieron. 3 veces he padecido naufragio. Una película que es El náufrago. Él 3 veces padeció eso. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, no sabiendo si iba a morir o vivir, si Dios le daba la vida o la muerte, en alta mar. Dice, en caminos muchas veces,
en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación muchas veces, peligro de los gentiles también, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, hasta los falsos hermanos, personas de confianza. Había estado en peligro entre ellos, en trabajos y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto eran parte de los sufrimientos que él tenía como ser humano. Y no necesariamente por la causa de Cristo como las anteriores, sino que eran padecimientos porque él era una persona. Nosotros también a veces padecemos de estas cosas. El Señor es bueno, porque el Señor muchas veces no nos hace pasar por todos estos sufrimientos que había pasado el apóstol Pablo. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esto es un sufrimiento para Pablo, un padecimiento. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por los creyentes de las iglesias donde él había ido a plantar iglesias y probablemente no sabía cómo ellos estaban. ¿Estarán bien? ¿Estarán padeciendo por Cristo? ¿Estarán viviendo una vida de santificación progresiva? ¿Estarán estudiando la palabra de Dios para poder madurar espiritualmente? ¿Estarán teniendo problemas de algún otro motivo? El apóstol Pablo, cuando llegara al cielo y estuviera en gloria, él no se tendría que preocupar por quiénes, por las iglesias, porque ya todos estarían ahí, no tendrían ningún problema, ningún padecimiento. Pero mientras tanto, él estaba preocupado por las iglesias y eso era un sufrimiento para él. ¿Quién enferma y yo no enfermo? A veces pasa esto con los siervos del Señor, ¿no? Aunque estén en debilidad, aunque estén pasando por padecimientos, aunque estén pasando aún por enfermedades. A veces uno puede decir, bueno, estoy enfermo, no puedo estar. Pero los siervos del Señor a veces tienen que estar, aún con enfermedades. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Otra de los testimonios de Pablo. Estaban esperando para prenderle y no para felicitarle, no para escuchar de él el evangelio. Estaban esperando que él salga de ahí para pescarlo y para llevarlo probablemente a la muerte. Y los hermanos de allí lo descolgaron por un muro y él pudo escapar. Los padecimientos. Realmente Pablo padeció mucho más de lo que nosotros hoy en día padecemos. Pero sin embargo, él estaba seguro, había llegado a la conclusión de que todos esos padecimientos no eran comparables con la gloria que iba a manifestarse en él y en también los hermanos de Roma. Vemos cuántas aflicciones tuvo el apóstol Pablo, pero esos van acompañados, esos sufrimientos físicos que iban acompañados de tristeza, de preocupación, no eran comparables con lo que iba a ocurrir con él. Ahora, los sufrimientos de esta vida son la suerte de todos los creyentes. No debemos pensar que porque somos creyentes ahora las cosas van a ser más fáciles. Como dije al principio, tenemos los mismos padecimientos físicos muchas veces que los incrédulos. Los mismos padecimientos de cualquier tipo o naturaleza que los incrédulos. Pero además, si somos creyentes fieles, si nos comprometemos con la causa del Señor, además vamos a sufrir por Cristo. Entonces es algo natural, es algo normal que vamos a padecer. Y si yo terminara acá, quizás nos iríamos tristes hoy. Pero Pablo no termina ahí. El sufrimiento es una experiencia común para todos los verdaderos cristianos. Saber que otros creyentes pasan por el mismo o por mismos sufrimientos, eso es algo que nos consuela el corazón. Fíjense en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5.
versículos 9 y 10. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. Los mismos padecimientos que tenemos nosotros se cumplen también en otros, en todo el mundo. Hoy hay creyentes en Japón, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que están pasando mismas aflicciones que nosotros. Otros están pasando peores aflicciones que nosotros. Y eso es algo que nos une en las aflicciones y nos consuela en el corazón de que no estamos solos acá. El diablo va a hacerte pensar que vos padecés más que cualquiera, que vos sos el único que padecés las cosas que padecés, el único que tenés tantas aflicciones, tantos problemas en tu vida. ¿Saben cuántos creyentes hay en el mundo? Yo no sé, pero hay muchos. Y hay muchos que están padeciendo lo mismo y quizás más que nosotros. Pero eso es algo común, pero es algo también que nos trae un poco de consuelo a nuestro corazón. Pero ¿qué dice el versículo 10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, este versículo habla acerca de que vamos a recibir tiempo de refrigerio en este mundo, en este tiempo, le dijo el apóstol Pedro. Dice, después que padezcáis un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso puede pasar a veces. A veces las aflicciones llevaban a los mártires ¿a qué? A la gloria directamente, sin escala. Pero ¿qué dice el versículo 10 al principio? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esa es la esperanza de la cual Pablo está hablando. Pablo no está hablando que nosotros, por medio de nuestras aflicciones como creyentes, vamos a tener mayor madurez espiritual en esta vida, y eso es verdad. Pablo no está diciendo que con las aflicciones que hoy en día tenemos podemos ser consolados porque otros también están padeciendo las mismas en otros lugares del mundo, otros creyentes. Sino lo que Pablo está diciendo acá, lo que Pablo está sopesando es el sufrimiento de las aflicciones presentes, pero con la gloria venidera. Eso es muy distinto. No lo está comparando con nuestra madurez espiritual aquí en la tierra, sino con la gloria que va a venir en los cielos. Esa es permanente, esa es eterna. Pablo lo compara con la gloria en el cielo, lo compara con el futuro en gloria de los creyentes, lo compara con la gloria del reino milenial de Cristo, donde vamos a participar. También lo compara con la gloria de los cielos nuevos y tierra nueva, que nos habla también la carta o el libro de Apocalipsis. Lo compara con la gloria que tendremos cuando veamos la nueva Jerusalén. Vamos a ser participantes de eso también. Apocalipsis capítulo 21. Pero lo compara con la gloria que vamos a experimentar cuando estemos en el nuevo Edén, capítulo 22 de Apocalipsis. ¿No es esto glorioso, hermanos? ¿No opaca esta gloria todas las aflicciones que podamos tener en este mundo presente? Si no es así, es que realmente no estamos creyendo en que eso va a ser así. Porque Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones, lo que estuvimos viendo, las aflicciones, no son comparables. No son comparables. Cuando pongamos una y otra cosa en la balanza, si realmente tenemos confianza en el Señor, vamos a dar cuenta que una supera grandemente a la otra. Pero las glorias venideras que han de venir sobre nosotros, dice versículo 18, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La palabra gloria es la palabra doxa en el griego, y esa palabra en términos sencillos significa dar una opinión o valoración adecuada de algo. Es simplemente eso era en el griego. Es dar una opinión o valoración de algo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con la gloria? Bueno, esta es una de las palabras que bíblicamente fue transformada
del idioma original. Cuando se habla bíblicamente la palabra gloria, es un poco distinto que la palabra griega original, porque se aplica primeramente a la gloria de Dios. Y entonces cuando nosotros podemos valorar correctamente a Dios, ¿qué es lo que vemos? Es algo tremendamente espectacular, impresionante y glorioso. Cuando Pablo habla acerca de la resurrección, dice que hay cuerpo espiritual y cuerpo material. Y son distintas la gloria de cada uno de los dos. ¿Hay gloria en el cuerpo material? Sí, bueno, hay ciertas cosas que valoramos en nuestro cuerpo material hoy en día. Pero el cuerpo espiritual es mucho más glorioso. Pablo lo ejemplifica con, ¿qué cosa? Con la gloria, dice, del sol, de la luna, de las estrellas. Hay una gloria del sol, una gloria de la luna, una gloria de las estrellas. Y aún cada estrella es distinta en gloria, dice. ¿Por qué? Porque si vemos cómo son, cómo brillan, son distintas en gloria. Y lo que nos está diciendo Pablo acá es que la gloria o la glorificación nuestra será esa valoración de lo que vamos a hacer cuando seamos a la imagen de Cristo. Porque le veremos, dice el apóstol Juan, le veremos tal cual Él es. Cuando sea manifestado el Señor y estemos en gloria, estemos en ese lugar, nosotros vamos a ser transformados, porque le veremos tal como Él es. La gloria de Dios expresa todo lo que Él es en su ser, pero también en su carácter, en su poder y en sus actos. Cuando el apóstol Juan habla acerca del Cordero de Dios, acerca del Verbo de Dios, dice ¿qué cosa? Que vimos su gloria. ¿Vieron la gloria del Señor Jesucristo? La gloria de un hombre, pero que era un hombre que era Dios también. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, ellos vieron al Señor en el monte de la transfiguración, entonces vieron al Señor glorificado en cierta manera, pero también vieron todos sus atributos, sus bondades, su misericordia, su compasión, cómo Él sanaba a las personas, vieron cómo Él era en su carácter, y entonces ellos vieron la gloria del Hijo de Dios. Ahora, estar donde está Dios será gloria para nosotros. Cuando estemos en su presencia, será la gloria. Ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, eso será la gloria. Porque de esa forma lo pensó Dios para nosotros. Y hacer lo que Dios se propuso que nosotros hagamos, será la gloria. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver dentro de 2 semanas. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros cuando estemos en gloria? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? La Biblia habla acerca de eso. Una de las creencias propias del cristianismo es justamente el estado de gloria, de aquellos que responden al Evangelio, de aquellos que han nacido de nuevo. Y acá otra vez hacemos esa partición de aguas, ¿no? Una de las doctrinas que nosotros entendemos y creemos es que vamos a estar en gloria. Estoy hablando, quizás ustedes están pensando, ¿qué está diciendo el pastor hoy? Espero que no sea así. Debemos vivir a la luz de esa gloria, dice el apóstol Juan. Y cuando vivimos a la luz de esa gloria, dice, nos purificamos a nosotros mismos, o estamos a la expectativa. Y la salvación, como hoy en día la conocemos bíblicamente, habla acerca de por lo menos 3 términos. Acá voy a ser un poco teológico, pero no tengan miedo porque va a ser muy sencillo. Y quiero que lo entiendan. La salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Estamos en una clase. ¿Qué es la salvación? Bueno, alguien puede decir la vida eterna. Muy bien. Pero la salvación consta de algunos aspectos. La primera es la justificación. Y esto voy a hacer un poco reducido. Justificación. La segunda es, ¿alguien me puede decir cuál es? En ese correr de la salvación. Nueva vida en Cristo. Bien. Y eso es la santificación. La santificación progresiva, práctica. Y lo último es la glorificación. La glorificación. Y la justificación es desde el momento que nosotros creímos en Cristo.
Esa es la parte de la salvación que es la primera, podemos decir. Luego está la santificación, y eso se produce ¿desde cuándo? Desde la justificación hasta que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor. Y después está la glorificación, y eso es lo que estamos esperando y es lo que Pablo está escribiendo aquí a los romanos. Es algo que está en el futuro. Si bien nosotros ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, hemos sido glorificados, pero se ha de manifestar cuando estemos delante de su presencia. Va a ser corrido el velo, eso es lo que significa acá la palabra en nosotros ha de manifestarse. Va a ser, ¿se acuerdan la palabra apocalipsis? Apocalipsis que significa destapar la olla, revelar lo que hay adentro. Ese velo va a ser corrido. Hoy en día el creyente es un creyente que tiene salvación y que dentro de él está la glorificación, pero hoy en día no es aparente, hoy en día no la vemos, porque todavía tenemos problemas ¿con qué? Con la lucha con el pecado, tenemos problemas con las enfermedades, tenemos problemas con la muerte, tenemos problemas con todas las aflicciones que hemos dicho, pero cuando estemos allá esa gloria va a ser manifiesta, va a ser completamente revelada. Yo pregunto, ¿estamos esperando esa gloria? ¿Estamos esperando ser glorificados? ¿O quizás estamos tan arraigados a este mundo que esperamos que eso pase dentro de mucho tiempo? Ahora, Pablo dijo, estoy convencido, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que se ha de manifestar. La gloria futura se refiere al aspecto futuro de nuestra salvación. Y el resumen de el pastor MacArthur, ese ya está en gloria, él ya está en gloria. Él dijo así, o algo así, él lo resume que nuestros sufrimientos presentes, o resume nuestro sufrimiento presente en la gloria futura de esta forma. El sufrimiento viene de los hombres, o sea, de nosotros o de otras personas, y es terrenal, es breve e insignificante, y reside en nuestros cuerpos mortales y corruptibles. Eso es los sufrimientos de este tiempo presente. Pero la gloria proviene de Dios. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que los sufrimientos provienen del hombre. La gloria proviene de Dios, es celestial y es eterna, es ilimitada. Y se manifestará en nuestros cuerpos perfeccionados. Dios va a hacer una transformación de aquellos que están vivos, creyentes, con cuerpos perfeccionados. Y los que murieron en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, van a ser resucitados y se les va a dar también ese cuerpo de gloria. Ahora, tenemos algunas conclusiones que quisiera darles. Lo primero es que nosotros no fuimos los primeros en sufrir y esperar la gloria. Nosotros no somos los únicos, como hemos visto, pero no somos los primeros. El primero en padecer y en ir a ese lugar que le pertenecía es el Señor Jesucristo. Fíjense en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25 y 26. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo padeció primero y luego entró en su gloria. Y nosotros estamos unidos a Cristo, hermanos. Y entonces nosotros también vamos a padecer. Vamos a padecer lo que padeció Cristo estando en su humanidad, pero también vamos a padecer por su causa, así como Él padeció por la nuestra. Pero dice que era necesario que Él entrara en su gloria. Es necesario que nosotros, hermanos, entremos en la gloria. Por eso Pablo dice, no es comparable. No es comparable. Quiero que nos vayamos con esa idea, que los sufrimientos que nosotros tenemos no son comparables
con lo que nos espera. Y para concluir, hay un comentario de Mateo Henry que dice así: nosotros no vamos a salir perdedores. Pensamos que en esa balanza, en ese balanceo de sufrimientos más lo que nos espera, vamos a salir en pérdida. Puesto que si ponemos en un platillo la balanza los sufrimientos de este mundo y en el otro la gloria venidera, el peso precioso de la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, inclinará la balanza del lado de la gloria de tal manera que no podrá establecerse comparación entre uno y otro. No hay una comparación. Yo quiero que vayamos con este pensamiento. Esta semana vamos a tener aflicciones, es muy probable. Si predicas el Evangelio vas a tener aflicciones, porque te van a rechazar. Si vas al trabajo vas a tener aflicciones, porque el jefe te va a retar, porque no vas a recibir el salario que mereces. Esta semana vamos a tener aflicciones, porque si estamos enfermos de alguna enfermedad crónica, probablemente hay algo que nos va a molestar físicamente. Vamos a tener de todo tipo de aflicciones, pero quiero que pensemos en esto. No es comparable con lo que vamos a ver allí, con lo que vamos a experimentar en gloria. Vamos a orar.